¿Qué tal, traders? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario junto a Admiral Markets Latam. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe para Latinoamérica, por supuesto. Y bueno, les doy la bienvenida a esta revisión en la cual vamos a estar dilucidando si es una buena alternativa comprar y mantener Bitcoin en los niveles actuales, considerando ciertos aspectos técnicos que vamos a estar revisando, particularmente de esta criptomoneda. Es un seminario que está enfocado en traders en una etapa inicial. Vamos a estar explicando y bien comentando algunos de los primeros pasos de los Bitcoin, qué significan, qué son los Bitcoin también, y vamos a hacer un análisis técnico sencillo de la gráfica, sin mucha comparación, entendimiento o bien correlaciones que puedan existir para no complicar, por supuesto, el diálogo y que así todos lo puedan entender, ya que existen correlaciones al día de hoy entre el Bitcoin y las acciones en Estados Unidos que se mantienen o bien que tienen una correlación positiva y que tienen cierta incidencia sobre la cotización del mercado que vamos a estar comentando. Simplemente no lo vamos a graficar, no lo vamos a explicar en detalle para no confundirlos, pero sí obviamente puede llegar a ser un entendimiento o bien una noción bien interesante para comprender si es que es una buena alternativa comprar Bitcoin actualmente y mantener en el tiempo, o bien si tal vez es mejor esperar a valores inferiores, que probablemente pueda suceder, que el Bitcoin pueda caer un poco más, para ver si es que compramos y mantenemos, pensando por supuesto en una estrategia de mediano o largo plazo. Bueno, bienvenidos entonces a esta sesión, el aviso de riesgo en especial. Como bien les decía, mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Admiral Markets, y te quiero recordar que en Admiral le decimos sí a las acciones y no a las comisiones. A través de nuestras distintas cuentas de trading, puedes realizar tus primeros tres trades diarios sin comisión para cada cuenta, bajo obviamente ciertas condiciones. Así que si quieres conocer más al respecto, te invito a comunicarte con tu ejecutivo o tu asesor para abrir también tu cuenta de inversiones, ya sea la cuenta Invest, la MT4 o la MT5 de trading. Bien, comencemos entonces a entender qué es el Bitcoin finalmente. Es una moneda digital, o digital bien digo, descentralizada, que tiene como propósito finalmente evadir, o más que evadir, ser una nueva alternativa finalmente para poder acceder a la compra y la venta de distintos instrumentos, distintos artículos, ya que finalmente el hecho de que no forme parte de un sistema de un banco central o bien un administrador único, significa entonces que existe una relación entre privados. A diferencia, por ejemplo, de las monedas fiat, que son el dólar, el peso chileno, el peso argentino, no sé, el sol peruano, la libra esterlina, el euro finalmente, son monedas que tienen un cierto respaldo económico, un cierto respaldo monetario que este lo brindan los bancos centrales. Ellos brindan finalmente el respaldo, la valorización de dicha moneda en pos de la evolución de la economía, que son finalmente la imagen o la fiel imagen de cómo la economía de un país se está comportando, va obviamente a dar cuenta que si el valor de la moneda es alto o es bajo finalmente. ¿A qué me refiero con esto? En palabras sencillas, las monedas fiat, el dólar, el peso chileno, el sol peruano, la libra esterlina, el euro, el dólar australiano, el dólar neozelandés, etcétera, todas las monedas son una imagen de la economía que están representando. Por tanto, si a la economía le va bien, a las monedas debería tender a irles bien en el mercado de divisas para tener un mayor valor finalmente frente a otras. En el caso de los Bitcoin, estas monedas no tienen una representación, simplemente se manejan su valor en base a la oferta y la demanda. Al ser un instrumento de tipo finito, como por ejemplo si buscamos otros instrumentos de tipo finito en el mercado, en la economía a nivel mundial, pueden existir por ejemplo instrumentos finitos como el oro. El oro tiene una cuota de extracción probablemente finita. En algún minuto se van a acabar los yacimientos de oro probablemente y se va a acabar, por supuesto, la extracción de oro y en esa forma o en esa medida, en la medida que la oferta disminuye y la demanda aumenta, tiende el valor de un instrumento a ser mucho mayor en el tiempo. Y en el caso de los bitcoins suele suceder algo similar. Cuando se crearon finalmente en el año 2008 por una persona o un grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, cuya identidad hasta el día de hoy se desconoce, viene obviamente a considerar o viene a configurar un escenario en el cual existe una cierta cantidad finita de estos bitcoins bajo un algoritmo, que son 21 mil millones de bitcoins que pueden ser minados, pueden ser extraídos bajo este algoritmo. Significa entonces que en algún minuto esta cantidad de extracción, o la cantidad obviamente como al igual cuando uno está extrayendo oro, en este caso está minando Bitcoin, se van a acabar, ya no van a haber mayor cantidad, ya no van a haber más Bitcoin, sino que van a estar simplemente los 21 millones de Bitcoin circulando en el mercado o en la economía a nivel mundial.
Por tanto, al hecho de tener obviamente un número finito y una demanda que puede ser creciente en el tiempo con la intención de que los bitcoins se transformen finalmente en un instrumento en el cual se utilicen, o bien las criptomonedas en general, se utilicen para comprar y vender y de uso diario, ante la demanda creciente puede significar entonces que el valor de los bitcoins pueda incrementarse en el tiempo y de esa forma tener obviamente o ser una buena alternativa de inversión. Al día de hoy, o bien desde el 2017, 2015 en adelante, cuando se comenzó a dar el boom de las criptomonedas, una evolución positiva en el tiempo, nos permite entonces señalar que efectivamente las criptomonedas pueden alcanzar cierto valor en relación, o bien en la relación que puede existir entre la oferta y la demanda que se puede llegar a presentar en el futuro. Claramente, al ser un instrumento nuevo, vanguardista, existen cuestionamientos, tales como, por ejemplo, el elevado uso de la electricidad para poder minar los bitcoins. Para poder minar Bitcoin se necesita primero que todo un computador, computadores altamente tecnológicos con tarjetas de video, con procesadores muy importantes que claramente van a demandar electricidad. Y no estamos hablando de la cuenta de electricidad o enchufarse al enchufe tradicional de la casa, sino que también requieren de un sistema eléctrico importante, porque tienen que trabajar 24/7 para poder resolver los algoritmos matemáticos con el fin de extraer finalmente los bitcoins que se están presentando en el mercado. Así es como entonces en el proceso de minería se utiliza mucha energía y esto ha sido cuestionado finalmente por muchos de los expertos a nivel, entendiendo por supuesto la crisis energética que se vive el día de hoy, la crisis climática y obviamente una serie de hechos. También se suelen utilizar para el comercio ilícito. Entendamos que, por supuesto, al tener un instrumento o bien una moneda que no tiene un ente regulador, que no tiene un banco central que la respalda, sino que simplemente es una transacción entre privados, se puede prestar para muchas cosas en el mercado negro, para poder comprar o vender drogas, por ejemplo, para poder comprar o vender ciertos instrumentos ilícitos, eh, poniéndonos en los casos más agresivos tal vez de esto, para hacer transferencias electrónicas que deseen ocultar dineros que han sido malversados o finalmente que tienen un origen probablemente cuestionable. De esa forma entonces se utiliza el Bitcoin como una moneda o bien como un comercio ilícito. Y por supuesto los pagos de extorsiones, para que obviamente no exista un trámite o un rastreo finalmente de hasta dónde llegó el dinero que se estaba solicitando, sino que ya no es ya el dinero que se deposita o que se transfiere a una cuenta corriente, ya no va de esa forma, sino que se transfiere a una billetera que es irrastreable finalmente. Se permite entonces entender que estas consecuencias se consideren, por supuesto, para el comercio ilícito que estábamos comentando anteriormente y los pagos de extorsiones. La pérdida de la descentralización conforme también incrementa la dificultad del minado. Las estafas aprovechan obviamente nuevos interesados en adquirir Bitcoin. De esa forma, por supuesto, se han dado ciertos descalabros financieros durante el último tiempo, como por ejemplo la empresa FTX, que recientemente colapsó, que quebró porque no tenía los dineros o los respaldos necesarios para poder cubrir las posiciones de sus clientes que tenían en mercado en compras de criptomonedas en general. Y así es como también obviamente se dan otros fenómenos financieros como los esquemas Ponzi o estafas que se pueden obviamente ser poco rastreables o difíciles de rastrear. Bajo obviamente el seudónimo, bien la idea de tener una moneda descentralizada que es difícil de rastrear finalmente su seguimiento, su ruta finalmente desde donde proviene el dinero, se permite entonces considerarse como un instrumento que nos deja obviamente a libre albedrío la posibilidad de tener un escenario en el cual se presten para malversaciones de fondo, para comercio ilícito, y así es como lo que estábamos comentando anteriormente. Aquí es donde entramos también en materia de legalidad. El uso del Bitcoin y los servicios relacionados a este van a estar finalmente sujetos a las regulaciones y a la jurisprudencia de cada país. Por tanto, así como cada país, cada provincia, cada municipio tiene finalmente la potestad de decidir cómo utilizar, cómo implementar el uso de los Bitcoin en el día a día. Al día de hoy, la verdad que el uso del Bitcoin, siendo sinceros, no está masificado, no ha penetrado finalmente en las economías a lo largo del mundo, sino que solamente han habido algunos casos, como por ejemplo en el caso de El Salvador, que ha sido adoptada como una moneda oficial. En el caso, por ejemplo, de Argentina, también se utiliza mucho el pago a través de criptomoneda. Yo conozco también algunos colegas o algunos, más que colegas, amigos, que reciben pagos de sus salarios en criptomonedas. Y de esa forma, por supuesto, se permite también, obviamente, entender o darle validez finalmente al uso de estas criptomonedas en general. El lanzamiento oficial fue el 31 de octubre del año 2008. Y aquí vienen algunas cosas muy interesantes. Si nos vamos, obviamente, a la historia, en el año 2008 es cuando se dio la crisis subprime.
cuando se dio la crisis de confianza, cuando se dio la crisis finalmente económica y bursátil más importante de la historia moderna, por supuesto, de los mercados. Una historia que viene marcada finalmente por la desconfianza, por la poca capacidad finalmente de las entidades reguladoras de frenar un escenario o bien un descalabro financiero, y es donde las dudas frente a las entidades bancarias, frente a los bancos centrales, comenzó a aumentar. Y es donde se lanza esta criptomoneda, o bien se lanza el Bitcoin, en un escenario en el cual la economía presentaba fundamentos bastante deplorables, donde no obviamente se confiaban en las instituciones, y por tanto se lanza una moneda que evita pasar por las instituciones, que deja finalmente en exposición a la relación entre personas, a la relación entre privados, sin que haya o exista un intermediario que regule finalmente la transacción de dinero y que también obviamente tenga una tajada o bien un corte de los movimientos de dinero que se están generando o bien de la ruta que el dinero está siguiendo. Por tanto, el lanzamiento oficial en la época que se da es bastante curioso, es bastante interesante también de analizar y está criptado o finalmente es lanzado bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, como lo comentábamos anteriormente, con un mensaje titulado como Bitcoin, P2P y Cash Paper. De esa forma entonces se lanza el Bitcoin en el mercado tradicional o bien abierto para que todo el mundo pueda acceder. Y aquí viene un dato interesante antes de ir a revisar la gráfica. Como bien les comentaba, íbamos a hacer un seminario introductorio para comprender un poco qué era el Bitcoin y cómo de alguna forma podíamos entenderlo, interpretarlo, pero también datos que son interesantes que nos van a llamar la atención cuando nos vayamos a mirar la gráfica en concreto. En pantalla tenemos a Bernard Lawrence Madoff, que finalmente es más conocido como Bernie Madoff, que ha sido el estafador y financiero estadounidense, autor intelectual del esquema Ponzi más grande de la historia al día de hoy, que probablemente esté siendo superado por FTX, probablemente, pero que tiene obviamente un esquema Ponzi valuado en aproximadamente 64.8 mil millones de dólares. Llegó a ser el presidente de la Bolsa de Valores del Nasdaq, y les cuento en resumidas cuentas, valga la redundancia. Bernie Madoff estableció un fondo de inversiones a lo largo de los 15, 20 años aproximadamente, el cual finalmente lo que hacía no era invertir el dinero, sino que simplemente hacer una bicicleta o el esquema Ponzi, que en la medida que iban ingresando nuevos inversionistas, se le iba pagando la rentabilidad a los inversionistas más viejos y así sucesivamente, obviamente con el fin de ir manteniendo obviamente esa estructura y por supuesto también las rentabilidades entregadas. ¿Cuándo es que este esquema Ponzi finalmente revienta? Entendamos que en un esquema piramidal que finalmente entrega rentabilidades constantemente, no debe dejar de hacerlo nunca, ya que si deja de hacerlo, por supuesto, comienza a quebrarse finalmente la estructura. Y en el caso del año 2008, cuando llega a ocurrir toda esta condición, toda esta situación en donde se da la crisis bursátil por la crisis subprime, todos los fondos de inversión finalmente estaban rentando en negativo o gran parte de esos fondos de inversión estaban rentando en negativo. Por tanto, así también lo podía haber hecho Bernie Madoff y decir, ok, este es el minuto de salirnos de esto, pero hizo todo lo contrario, sino que comenzó y siguió obviamente entregando rentabilidades positivas a sus clientes, a sus usuarios, finalmente a sus inversionistas. Y ahí es donde estuvo el error. Más gente quiso entrar al negocio, la presión obviamente por lo que él estaba haciendo aumentó. Nadie quería perder, obviamente, la rentabilidad que se le estaba entregando. Probablemente hubieron también muchas pérdidas colaterales que tuvieron que asumir sus inversionistas, por tanto, también comenzaron a exigir el retiro de sus dineros para poder cubrir esas pérdidas en una etapa compleja para la economía mundial. Y de esa forma, Bernie Madoff se dio, obviamente, con la soga al cuello y tuvo que confesar su autoría o bien su crimen. Y de esta forma fue apresado hasta el año 2021, que es cuando falleció el 14 de abril del año 2021, vuelvo a repetir, y lo más interesante es que estos máximos alcanzados por Bitcoin en torno a 64.750 dólares calzan precisamente con el día en el que Bernie Madoff llegó a morir en la cárcel por haber obviamente cometido un delito financiero. A partir de ese 14 de abril, que si bien Bitcoin llegó a registrar máximos similares después de aquello, lo interesante es que una vez se alcanzó finalmente ese máximo, la cotización del Bitcoin, posteriormente a ese día, desde el 14 de abril, como van a poder ver acá en pantalla, está marcado finalmente el 14 de abril, comenzó un proceso decreciente o bien un proceso bajista que lo hizo retroceder hasta la zona de los 50.000 dólares aproximadamente dentro de algunas jornadas o bien dentro de pocos meses. De esa forma, entonces, la condición
La condición negativa que el mercado ha venido experimentando tiene obviamente una condición interesante y que obviamente un dato interesante que no podemos dejar de pasar por alto. Ahora nos vamos a ir a analizar la gráfica de Bitcoin, algunos niveles que son importantes y descifrar ciertas condiciones técnicas que para que ustedes puedan obviamente comenzar a entender cuáles son los niveles que nos pueden llegar, comenzar a llamar la atención y que por supuesto a lo largo de nuestras sesiones de trading en vivo que realizamos los lunes, miércoles y viernes en el canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, siempre volvemos a analizar y estamos analizando en detalle para buscar la alternativa o bien el minuto adecuado para entrar a comprar Bitcoin o también el caso que sea vender. Así que te dejo invitado a que te sumes a nuestras sesiones de trading en vivo lunes, miércoles y viernes en el canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, en donde están ya programadas las sesiones para que tú puedas ser partícipe de manera gratuita. Obviamente, también si deseas ser parte de nuestra comunidad VIP de traders en Admiral Markets Latam, te invito a que te sumes a nuestro grupo, comunicándote por supuesto con tu asesor, con tu ejecutivo, para que de esta forma accedas a nuestro chat privado en Telegram, en donde lanzamos comentarios, análisis diariamente y de manera constante, para que de esa forma entonces puedas operar junto a nosotros y puedas también aprender y rentabilizar tus inversiones personales. Frente a esto, obviamente, lo que tenemos es un Bitcoin que ya ha proliferado a lo largo de del último tiempo y vamos a ir a mirar la gráfica ya en vivo en nuestra plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition. Bueno, queremos destacar algunas situaciones puntuales e iniciales. Estamos revisando una gráfica semanal, pero nos vamos a ir a mirar la gráfica mensual para entender un poco el contexto de Bitcoin a lo largo del tiempo. Si se dan cuenta, tenemos a lo largo del tiempo, vamos a partir siempre izquierda-derecha buscando máximos y mínimos que tal vez puedan ser de igual valor para identificar dónde están los puntos en común, los puntos que el mercado mira con atención, que pueden llegar a ser considerados como zonas de soporte y resistencia. Lo primero que uno hace a la hora de analizar técnicamente un instrumento es mirar soporte y resistencia que el mercado pueda estar considerando, para así de esa forma nosotros identificar hasta dónde el precio puede caer, hasta dónde puede caer y puede tal vez rebotar, hasta dónde puede subir y tal vez retroceder. Eso es lo más importante de lograr identificar zonas de soporte y resistencia. Luego de eso uno identifica tendencias para poder señalar si es que el precio va mostrando un escenario alcista, si es que obviamente retrocede hacia una línea de tendencia, cuánto más puede volver a subir o cuánto puede caer buscando la línea de tendencia. Para eso nos sirve el análisis técnico. El análisis técnico tiene como fundamento identificar que todo evento pasado puede o tiende a repetirse en el futuro. Por tanto, si nosotros hemos visto que el gráfico ha mostrado, por ejemplo, máximos de igual valor en el pasado, que han funcionado como una resistencia, para aquellos que no sean entendidos, esto que nosotros vemos acá es una resistencia porque el precio no logró en esta etapa, vamos acá a señalar, en esta etapa no logró superar finalmente este máximo y este máximo de manera consecutiva, por tanto se le considera como una resistencia, que el precio no sube más allá de eso. Pero una vez esa resistencia es superada, el precio puede comenzar a considerar ese nivel que anteriormente se consideraba como una resistencia, comienza o puede llegar a ser considerado como, vamos a cambiar el color, como un soporte. Por tanto, al tener un soporte, nos dice que el precio, si es que llega a caer hasta un máximo que anteriormente era una resistencia, es probable que actualmente o en lo inmediato, esos máximos anteriores actúen como un soporte para el precio, que nos dice que no va a caer por debajo de dicho nivel y que puede volver a recuperar un impulso alcista como también lo hizo anteriormente la gráfica o anteriormente su precio. Por lo cual, si es que nosotros nos quedamos con esta idea básica de soporte y resistencia, podría suceder que finalmente los mercados estén señalando que la posibilidad de retroceso que el Bitcoin muestra y de caída hacia la zona de soporte que hemos identificado y anteriormente resistencia, puede ser entonces una alternativa para identificar que el precio, una vez alcance estos niveles, puede tener la oportunidad de rebotar y de presentar entonces un incremento en su valor y de esa forma entonces señalar un posible avance en los precios a partir de la zona que nosotros estamos señalando. Lo que entonces se llega a traducir eventualmente en una posibilidad de compra. De decir, si el precio retrocede hasta cierto nivel, como anteriormente lo hizo y que se resistió al avance y actualmente puede soportar las caídas, puede entonces indicarnos que el precio puede eventualmente subir, por tanto, es un nivel de inflexión para buscar compras. Para ponerlo en sencillo y para que lo puedan entender, es como, por ejemplo, cuando ustedes
han logrado, en términos laborales, han logrado tal vez un título universitario o han logrado, no sé, cierto nivel en su carrera. Por ejemplo, no sé, he logrado ser, no sé, jefe comercial de una empresa o gerente comercial de una empresa. Por tanto, el día de mañana, si es que me llego a mirar nuevos horizontes en términos empresariales, buscar tal vez nuevos cargos, nuevos roles en otras empresas del sector o cualquier otra, la idea obviamente es no caer, o más que no caer, es no tener un cargo inferior al que ya tengo actualmente. Porque ese es el que he logrado. Ya he logrado obviamente mi rol de gerente comercial, por tanto, si es que el mercado me llega a ofrecer un cargo en el futuro, tiene que ser eventualmente por sobre la gerencia comercial, para yo obviamente aspirar a más finalmente en términos laborales. Así es como entonces la idea de tener un soporte. Si el mercado ya logró superar una zona de resistencia, significa que tiene los fundamentos, significa que ya probablemente el mercado le ha otorgado, le ha dicho, ok, Bitcoin, tú ya eres gerente comercial, por tanto no puedes caer de esta gerencia comercial, a menos que suceda algo que diga lo contrario, como por ejemplo que existan argumentos que nos digan que ya no tienes la capacidad de ser un gerente comercial, que cometiste errores en tu trabajo, que fue deficiente obviamente tu valor, por tanto ya no tienes el nivel como para ser gerente comercial y por tanto la posibilidad de retroceder a un escalafón más abajo en términos jerárquicos y empresariales se viene obviamente a relacionar. Y en el caso de los instrumentos, a nivel de análisis técnico, también puede suceder lo mismo. Pueden existir fundamentos que nos digan que el valor del Bitcoin probablemente ya no es el que debería ser, y eso significa entonces que puede vulnerar soportes, puede vulnerar antiguas resistencias para buscar caídas mayores, o eventualmente puede suceder todo lo contrario. Pueden existir mayores fundamentos para que los instrumentos puedan evaluar o bien mantener un escenario favorable en el tiempo y que de esa forma podamos señalar un posible máximo nuevo y que obviamente los fundamentos nos digan el valor del Bitcoin no tiene que ser este, sino que tiene que ser un valor superior. Probablemente, si lo llevamos a la relación o al ejemplo que estábamos comentando, hiciste algo muy bien en tu trabajo, desarrollaste un proyecto muy bueno, lo que te significó entonces un avance en tu carrera y obviamente un nuevo salario, un nuevo puesto y por tanto te ascendieron. Los fundamentos van entonces a significar y traducirse en situaciones que van a ser importantes. Ahora, lo interesante de esto, de esta analogía que estoy haciendo, para entender un poco, que los fundamentos en el Bitcoin realmente no existen. Al ser un instrumento que está descentralizado, un instrumento que finalmente no responde a una economía, no es la imagen fiel o el reflejo de una economía, como lo pueden ser las monedas fiat, como lo comentábamos al principio, no tiene fundamentos, no evoluciona su valor en cuanto a la relación de crecimiento en economía, la inflación, las tasas de desempleo, no existe algún fundamento que nos pueda otorgar, simplemente la oferta y la demanda. Sin embargo, entendiendo algunos aspectos básicos y sencillos, debemos entender que el Bitcoin, al ser un instrumento riesgoso, porque es un instrumento nuevo, es un instrumento que obviamente al comienzo comentábamos cuáles eran las dudas que el mercado tenía con el Bitcoin, que los analistas obviamente plantean, es que según obviamente esta desregularización significa y se traduce en la posibilidad de tener un horizonte o bien un escenario en el cual el Bitcoin no tiene fundamentos para moverse, pero también sí al mismo tiempo puede llegar a tener fundamentos, como por ejemplo puede llegar a ser la posibilidad entonces de tener un instrumento que está descentralizado, pero que también responde a las condiciones o bien a la confianza general de las economías y del mercado en general. Como al ser considerado un instrumento de riesgo, cuando las cosas van bien en general, uno se permite riesgos. Y me refiero cuando las cosas van bien en términos económicos, en términos financieros, uno se permite riesgo. Cuando yo obviamente me aumentan el sueldo, me permito riesgos, me permito el comprar probablemente un auto nuevo, cambiar mi auto, cambiarme de casa, hacer tal viaje, que son situaciones que pueden ser situaciones de riesgo en términos de gastar dinero en pos, obviamente, de recibir una recompensa satisfactoria, grata, no sé, personal, como ustedes lo quieran ver. Y en el caso del Bitcoin, al considerar esto, o al considerar obviamente cuando las cosas van bien económicamente a nivel mundial, se traduce también entonces en una confianza que aumenta, en donde yo me permito decir, ok, si las cosas están bien, me voy a permitir agarrar una porción de mi dinero y decir, voy a invertir en Bitcoin, voy a comprar Bitcoin porque creo que y tal y tal y tal cosa puede subir el Bitcoin eventualmente, por lo que dijo Renato, por lo que esto y esto otro, tal vez. Por tanto, ante esa situación o ante esa condición, el mercado obviamente mira con atención qué es lo que puede llegar a suceder y es donde la confianza que se transmite en general en el colectivo
Nos permite entonces identificar la posibilidad entonces de tener un escenario favorable para las criptomonedas, para instrumentos en general riesgosos, en donde el apetito por riesgo aumenta. Y aquí es donde se ha dado una correlación interesante que es la que comentaba al principio. Si a las economías a nivel mundial les va bien, a las acciones o a los mercados accionarios también les va a ir bien. Por tanto, volviendo al ejemplo de la confianza, si las cosas van bien, al Bitcoin también o a las criptomonedas también les debería ir bien. Y aquí es donde se ha dado una correlación particular entre las acciones en Estados Unidos y el Bitcoin por su parte. Cuando las acciones de Estados Unidos han tendido a subir al reconocer una condición macroeconómica para Estados Unidos en particular, o el mundo, satisfactoria, potente, favorable, las acciones han tendido a subir. Y por consecuencia, también el Bitcoin ha tendido a subir en su valor. Por lo cual, la posibilidad entonces de tener un escenario en el cual, de correlativo, en donde si nosotros proyectamos avances en las acciones en el tiempo, podemos también proyectar avances similares para las criptomonedas y el Bitcoin en particular. Por eso entonces que es muy interesante cuando uno hace un análisis del mercado accionario actualmente y comenzamos a ver ciertos aspectos de la realidad que el mercado está diseñando y configurando, entendiendo por supuesto que los datos macroeconómicos de Estados Unidos y el mundo sí afectan a las acciones, nos permiten entonces entender un poco el comportamiento que pueden llegar a tener o de manera predictiva, entender cuál puede llegar a ser el comportamiento que éstas pueden presentar. Por tanto, ante la posibilidad entonces de predecir qué es lo que puede llegar a suceder con las acciones, uno puede trasladar esa información hacia el análisis del Bitcoin y decir, ok, si las acciones están presentando un potencial escenario alcista o si creo que esta es la predicción para las acciones, puede existir efectivamente una predicción similar para las criptomonedas y el Bitcoin en particular por la correlación que han estado estableciendo en base a la confianza y el apetito por riesgo que se viene a considerar en el último tiempo. Ahora, la gran pregunta es, ¿el Bitcoin es considerado como un instrumento de tipo refugio? Ciertamente, este año o bien en el año 2022 quedó en evidencia que el Bitcoin no es considerado una moneda o un instrumento de tipo refugio. Ante la escasez de movimientos que presentó cuando se gatillaban efectos adversos ante el enfrentamiento bélico o bien el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, el Bitcoin no reaccionó, no reaccionó a la alza, sino que reaccionó de manera contraria, reaccionó a la baja, al igual que lo hacían las acciones de Estados Unidos y el mundo. Y de esa forma entonces se comenzó a despejar la idea de que Bitcoin era un instrumento de tipo, o podía llegar a ser considerado como un instrumento de tipo refugio ante situaciones adversas de la economía. Recordando entonces lo que comentábamos anteriormente, el Bitcoin puede aumentar o disminuir su valor en base finalmente a la confianza y expectativas que el mercado puede llegar a tener con la economía mundial frente al riesgo que esta moneda supone y que al día de hoy no es más y nada menos que un instrumento cambiario que por ahora no ha logrado la masificación en los últimos casi 25 años aproximadamente, 25, 26 años, no ha logrado la masificación requerida, o 15 años, disculpen, requerida. Y eso obviamente entonces significa que la confianza también se va debilitando, se va perdiendo frente a una criptomoneda que tenía como propósito la descentralización, el uso finalmente o dejar de lado la poca confianza que se tenían con las entidades bancarias, ya sea obviamente hablando de bancos individuales o privados, como también por supuesto los bancos centrales, y la economía en general, los gobiernos corporativos, y de esa forma entonces la erupción de Bitcoin también logra ganar adeptos. En punto muerto se encuentra entonces en la actualidad la criptomoneda en donde se dan señales técnicas bien interesantes, los máximos anteriormente considerados entre el año 2017 y 2019 que pueden funcionar como un soporte para el precio, pero también al revisar temporalidades menores, como puede ser la gráfica semanal, vamos identificando algunas situaciones que vienen a ser muy interesantes, como por ejemplo las tendencias que el mercado reúne o que viene a considerar. Tendencias que probablemente han sido vulneradas, pues entendiendo el desempeño de los mercados en general y que nos han permitido entonces señalar o indicar cambios de la dirección del precio y que podrían eventualmente estar considerando cambios interesantes, como por ejemplo, al revisar los máximos alcanzados en el año 2017, el Bitcoin probablemente esté buscando apoyarse en torno a dicha zona y que puede estar anticipando un eventual salto, sin descartar que también pueda retroceder a máximos previos, en torno a los $12.000 aproximadamente, o inclusive sin descartar caídas mucho mayores hacia la zona de los $4.000, $3.000 aproximadamente, que no son descartables en el caso que el deterioro y la confianza a nivel internacional, ya sea con los mercados accionarios, con la recesión que se baraja para Estados Unidos durante este 2023, pueda ser cierta y de esa forma también el Bitcoin pueda perder valor frente a la poca confianza que se pueda llegar a tener ante la economía mundial y el menor apetito por riesgo que esto pueda llegar a considerar.
Pues bien, estimados, ha sido una explicación sencilla para que entendamos un poco cuál pueden llegar a ser algunos de los niveles a considerar para buscar un escenario alcista si compramos o mantenemos la compra de Bitcoin, para entender algunas de las configuraciones técnicas interesantes, básicas y que son, la verdad, no más necesarias que un análisis técnico mucho más profundo. Por tanto, aquí es donde la posibilidad de que tengan ustedes un posible análisis o bien la idea de ya construir su propia idea de inversión el día de mañana, contemplar hasta qué punto o en qué minuto voy a comprar Bitcoin puede llegar a ser lo interesante. Por supuesto que se pueden apoyar en nuestros comentarios. Si eres cliente de Admiral, puedes comunicarte directamente conmigo como analista jefe para poder ayudarte a elaborar tu próxima estrategia de trading. Eso sin duda lo puedes hacer siendo cliente de Admiral. Y si no lo eres, por supuesto, te invito a crearte tu cuenta demo para practicar tal vez o mirar cómo pueden ser tus inversiones y luego de eso, obviamente, armar tu cuenta real para que puedas ya comenzar con tus inversiones personalizadas y de esa forma rentabilizar tu dinero. Por nuestra parte, está el compromiso de ayudarte para poder guiarte en el proceso formativo, de que entiendas el mercado, de que inviertas sabiendo lo que estás haciendo y por otro lado también que puedas llevar y rentabilizar tu dinero junto a nosotros y obviamente todos nos veamos beneficiados de aquello. Quiero agradecerte por participar. Si tienes alguna duda, este es el minuto. Si estás viendo este video en diferido, nos puedes dejar también las preguntas en la casilla que tienes acá abajo, en la sección de comentarios y preguntas o comentarios en el canal de YouTube. Y bueno, este es el minuto entonces para que puedas consultar en vivo y en directo tus dudas, tus preguntas y de esa forma las podamos resolver lo antes posible. Te recuerdo que el lunes, miércoles y viernes transmitimos en vivo nuestras sesiones de análisis y trading a través del canal de YouTube, repito, Admiral Markets Latinoamérica, a las 11 de la mañana, hora de Nueva York, 1 de la tarde, hora de Chile, para revisar más y oportunidades, más y nuevas oportunidades en Bitcoin, ya sea de corto, mediano o largo plazo, que es obviamente lo que hacemos en el día a día para que nuestros clientes estén informados de lo que sucede y de las posibles y futuras ideas de trading que puedan estar considerando. Nos dice por ahí Ángel Herrera, hola, ¿cuál es el indicador rojo y verde que tienes en la gráfica? Son medias móviles, Ángel. La roja es la media móvil simple 200 periodos que habitualmente utilizo en mi análisis técnico y la verde es una media móvil exponencial de 50 periodos. Lo que hago finalmente con las medias móviles es siempre buscar niveles de soporte y resistencia para identificar cuáles pueden ser los puntos de giro o las tendencias que el mercado está considerando. Si te das cuenta, siempre la media móvil de mayor temporalidad o de mayor periodo, como puede ser la de 200, va a marcar una pauta en términos tendenciales, en términos de largo plazo. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que cuando el precio se encuentra por debajo de una media móvil, significa o se traduce teóricamente hablando en la posibilidad de vender, que el mercado comienza un escenario potencialmente bajista, porque el precio está por debajo del promedio histórico. En el caso contrario, cuando el precio está sobre las medias móviles, se traduce en un efecto contrario, que el precio está por sobre el promedio, por tanto tiene mayor probabilidad de seguir mostrando un avance en el tiempo y de esa forma se transforma entonces en ideas de compra en su gráfica o en su condición. Espero haber resuelto tu duda, Ángel. Si quieres, obviamente, en el canal de YouTube también vas a encontrar un video explicativo de qué son las medias móviles y si no sabes cómo hacerlo, mira, te muestro. Puedes acceder al canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica y acá existe una lupa. Entonces en la lupa tú puedes buscar lo que desees, medias móviles, y te van a aparecer todos los videos que nosotros tengamos con medias móviles, trading para novatos con medias móviles, estrategias de medias móviles. Por ejemplo, quieres buscar un análisis de dólar yen. Recientemente hemos hecho un análisis de dólar yen. Ahí está, hace 5 días. Ahí está. Puedes obviamente encontrar todas las ideas que hemos hecho en dólar yen. Tal vez quieres hablar de, no sé, de acciones, S&P 500, buscar si es que hemos hecho algún análisis del S&P 500. Vas a encontrar todos los títulos que hayamos obviamente hecho con el análisis del S&P para que puedas obviamente operar y de esa forma entender qué es lo que estamos viendo, cuáles son los análisis de corto plazo y de esa forma aprendas mucho más mientras veas a otros analizar el mercado y también hacer trading. Ese es nuestro propósito con los seminarios de trading en vivo que realizamos los lunes, miércoles y viernes. Más allá de entregar señales de trading que nuestros clientes puedan comprar o vender el instrumento que deseen, la verdad, lo utilizamos más con el efecto, con el propósito de que nuestros clientes puedan ver cómo el mercado se analiza, cómo se interpreta, para que luego en el futuro ellos también lo puedan hacer o interpretar de manera individual y no depender de lo que nosotros estemos analizando o indicando. Ese es el principal propósito, la verdad, de nuestras sesiones de análisis y trading que realizamos los lunes, miércoles y viernes en el canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica. Bueno,
Veo que por ahora no hay mayores preguntas. Gracias, Ángel, a ti por la consulta. Siempre es bueno que alguien pregunte algo para solucionar las dudas tal vez de otros. Y bueno, estimados, lo dejamos entonces hasta acá. Quiero agradecerles por su participación. Ah, mira, ahí está Cristian. La SMA 200 y la M50 teóricamente brindan la misma información en cualquier instrumento. La verdad que, bueno, sí, teóricamente van a entregar siempre la misma información, pero va a depender obviamente de cómo las medias móviles se vayan considerando y adaptando al análisis. Por ejemplo, tal vez las medias móviles en algún momento del tiempo no te van a funcionar en lo absoluto como una referencia de soporte y resistencia. Ahí es donde uno entra el criterio y la experiencia a la hora de analizar el mercado. Por ejemplo, fíjate, dólar a nivel internacional en un gráfico semanal, nosotros podíamos haber esperado eventualmente que el gráfico estuviera, o bien que la media móvil de 50 periodo exponencial le ofreciera un soporte al precio y que éste pudiese tal vez experimentar un rebote en su cotización, algo que no ocurre, sino que el mercado retrocede mucho más. Por tanto, la media móvil no se está considerando por ahora como un soporte eventualmente. Tal vez en una gráfica diaria, la media móvil de 50 periodos sí se consideraba como un soporte. Mira, fíjate, soporte, 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 cercano como soporte, soporte, y luego de eso ya es transgredida, resistencia, y probablemente vaya a ser considerada como resistencia en el futuro. Así es como cambia y así es como uno lo puede ir interpretando. Te invito a que te vayas a sumar a las sesiones de trading en vivo, Cristian, que es donde analizamos finalmente estas medias móviles o las utilizamos a diario y damos explicaciones de cómo considerarlas, cuándo y cómo, o cuándo y no considerarlas de acuerdo obviamente al tecnicismo que van presentando. Todas las temporalidades van a tener distintas configuraciones con las medias móviles, por eso es que es importante siempre hacer un barrido de la lectura de gráficos para entender en qué contexto se encuentra el mercado, en qué posición se encuentra el precio para buscar estrategias de trading. Siempre poner en contexto va a ser algo muy útil para poder aumentar la probabilidad de acierto en nuestras inversiones. Ahí nos agradece Cristian, muchas gracias Cristian por tu pregunta. Y bueno, creo que por ahora no hay más. Vamos a dar algunos segundos más a ver si es que alguien se suma con alguna consulta. Veo que no. Bueno, muchas gracias entonces, estimados. Gracias por participar. Nos vemos en la próxima cápsula, como es habitual los días martes. Y no duden, si no eres cliente todavía de Admiral Markets, comunícate con tu asesor, comunícate conmigo directamente. Te dejo mi correo electrónico a renato.campos, si es que tienes dudas, markets.com. Te puedes comunicar directamente conmigo para saldar las preguntas, para saldar tus dudas. Si es que tienes dudas de cómo comenzar en esto, no te preocupes, que aquí estoy para poder colaborar y enseñarte un poco. Así como alguien en algún minuto lo hizo conmigo, eh, obviamente estoy dispuesto a hacerlo con los futuros traders que se quieran sumar al mercado y por supuesto comenzar a operar junto a nosotros. Un abrazo grande, una excelente tarde y nos vemos en la próxima cápsula.